Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre esto era el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Estamos apenas a 2 días de lo que ha ocurrido a nivel internacional con muchas noticias, sobre todo con los nuevos acuerdos de carácter mundial, con la evolución de lo que ha podido pasar a nivel de las negociaciones entre Irán y la Unión Europea, que quieren concretarse para establecer un poco más de paz y seguridad a nivel internacional. Era el mayor peligro que tenía la humanidad si hubiese una confrontación entre Irán y los Estados Unidos o Irán y la Unión Europea. Además, en los conflictos del Medio Oriente hay injerencia directa tanto de las potencias occidentales como del propio Irán. Precisamente Arabia Saudita e Irán están combatiendo lo que está ocurriendo y lo que ha sucedido allí en Siria. Pero también sigue el proceso electoral en los Estados Unidos con las candidaturas a las elecciones primarias. Igualmente, en el caso de Europa, hubo la reunión de Europa y el Mediterráneo buscando cómo combatir el terrorismo y cómo ayudar también con la justicia e inmigración. Pero no podemos olvidar lo que fue también la cumbre de América Latina, la cumbre de Panamá, porque a medida que pasan los días, pues los análisis siguen profundizándose. Para eso invitamos a Mario Valdés, quien es abogado, pero también escribió recientemente sobre esta cumbre y sobre todo el origen de las cumbres. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Claro, la importancia de esta séptima cumbre, en mi opinión, es que por primera vez desde 1994, cuando se crea la primera cumbre, bajo el auspicio de la OEA, es invitado a Cuba. Porque precisamente la cumbre nace producto del desmembramiento, de la caída del muro de Berlín, cuando ese mismo año 89 cae en cadena todo el comunismo del este europeo, Yugoslavia, Praga, Hungría, Bulgaria, en fin, todo esto. Y por supuesto, inmediatamente al año 91 también cae la Unión Soviética como poderío. O sea, ese hecho tan lejano a nosotros va a influenciar también en América Latina. Sí, eso tiene una incidencia muy importante en América Latina, porque los Estados Unidos comienzan a darse cuenta que necesitan en la región suramericana, en la región del continente americano, una política homogénea que les permita consolidar, combatir la pobreza, la defensa de los derechos humanos, generar mayores empleos y, en fin, crear un foro, un clima en el cual pueda haber un control de eso. Pero tienen aquí un gran inconveniente, que es lo que yo llamo la piedra en el zapato. O sea, Cuba en ese momento representaba la herencia soviética que en Europa ya desaparecía. Exactamente, exactamente. Fidel Castro y su revolución cubana, entonces, es un obstáculo para la creación de ese gran foro. Y tanto es así que en la resolución de 1994 se crea en el punto número 8, creo, donde se dice que cualquier país que tenga relación con el marxismo, con el leninismo, con el comunismo, es incompatible con la participación en las cumbres. Y por eso, entonces, pues, en ninguna de las 6 cumbres anteriores había participado. Ahora, ¿quién cambió? ¿Cambió el sistema interamericano? ¿Cambió los Estados Unidos? ¿O también ha cambiado Cuba? No, yo creo que ha habido un cambio general. Y es lamentable que los países o los dirigentes no se enrumben hacia dónde va el mundo. Sí, esta cumbre tiene una importancia, en mi opinión, histórica. Desde julio de 1956 no se reunían el presidente de los Estados Unidos, en aquel momento Eisenhower, y el presidente, y fíjate una cosa, Halcón, Halcón, republicano. Claro. Y en Cuba el presidente era Fulgencio Batista, dictador. Claro. Y ambos, por supuesto, en gran confrontación con el comunismo. Entonces, claro, cuando esto sucede, que nosotros pudimos ver en la cumbre, cuando el presidente de Cuba, Raúl Castro, y el presidente Barack Obama se dan la mano, bueno, eso significa el desbloqueo total. Por una parte la cuestión económica y por otro la política, porque la política se abre hacia el mundo. Y entonces hay un nuevo escenario en la política internacional. Porque 1962 fue como la expresión más violenta del antagonismo entre la Unión Soviética, Cuba y Estados Unidos con la crisis de los misiles. Y Cuba fue factor fundamental. Ahora Cuba es factor fundamental para cerrar esa bipolaridad que se abrió fundamentalmente con Cuba también. Es que parece mentira. Es que en los últimos 60 años Cuba ha tenido una participación fundamental en el mundo.
porque Cuba se convierte en América Latina en el portaaviones de la Unión Soviética en aquel momento. Y entonces le crea un grave problema a los americanos, que lo tienen apenas a 90 millas. Y tanto es así, por ejemplo, que nosotros pudiéramos ver que en el año 62, a raíz de eso, Cuba es expulsada de la OEA, cosa que no extrañaba a nadie, porque en las preparatorias de 1961 ya existía la resolución para sacarla de la OEA, y el representante de Cuba en ese momento fue el comandante Ernesto Che Guevara, quien hizo un discurso encendido y denunció que lo que buscaban los Estados Unidos era precisamente que la revolución cubana no se propagara por América Latina. Ahora, la Unión Soviética apoyó financieramente a Cuba durante toda su etapa inicial. Hubo una etapa de crisis, vino Venezuela y le dio un apoyo enorme a raíz de la ayuda petrolera, y la revolución subsistió. Ahora Cuba cambia. ¿Cuál va a ser América Latina en función de estos cambios? Bueno, que la política es dinámica y cambiante. Efectivamente, los rusos durante muchos años, 40 años seguramente, estuvieron sosteniendo la Unión Soviética. Pero después de eso también lo hizo España. Lo hizo la España de Felipe González, y lo hizo la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, primero que el comandante Chávez. El presidente Carlos Andrés Pérez abrió un portaaviones hacia Bueno, y Caldera también abrió relaciones diplomáticas con Cuba. Abrió, exactamente. Venezuela tenía su embajada en Cuba. Entonces, en este momento, pues pareciera no es una realidad. Si nosotros observamos lo que pasó en esa cumbre, pudimos ver a un Raúl Castro, que por lo demás, allí hubo de todo, hasta jocosidad. Raúl Castro pidió los 8 minutos de las 6 cumbres anteriores. Claro, muy interesante. Digo, no, pero un momentico. Pero si es que yo tengo 6 cumbres a las que no vengo, por lo tanto nosotros tenemos 6 por 8, 48 minutos, y 8 que me tocan ahora, pues serían 56. Sí, eso demuestra... No, y Obama también fue muy cordial. Fue muy cordial. Sobre todo con Castro, ¿no? Yo creo que ambos, bueno, uno no sabe. Claro, esto viene en trabajos previos ya de preparación con el Vaticano. Es que para allá iba, el Papa Francisco jugó un papel muy importante, Monseñor Piero Parolín. Vino presente. Estuvo allí estuvo el presidente de Facebook, que a su vez es el presidente de WhatsApp. Lo que indica que esta cumbre también apunta hacia el plano empresarial, hacia el plano económico, cómo sacar nuestros países que se encuentran en esta crisis. Y entonces, fíjate, una cosa de verdad que llama la atención. ¿Quién podía creer, por ejemplo, que Raúl Castro, que se dicen los historiadores, fue primero comunista que Raúl, y sin embargo dejó de lado las diferencias históricas, los problemas de toda la vida, una lucha de más de 53, casi 60 años, y las pusieron a un lado por el diálogo, por el entendimiento, por la búsqueda de soluciones a sus pueblos, reconociendo inclusive la humildad del presidente Barack Obama cuando le decía: presidente, es que por allí han pasado 10 presidentes, cuando usted no había nacido, ya yo estaba preso, y lo dijo. Él recordó el año 54, cuando estaba preso a raíz del ataque al cuartel Moncada. Indudablemente que el presidente Barack Obama no había nacido, por lo tanto Barack Obama no tenía, como él lo dijo, nada que ver con los problemas que han pasado. Pero también Barack Obama tuvo una gran valentía, que es que hizo todo eso en contra del